Sí, muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías. Señor secretario de Estado, usted ha hablado sobre la transición ecológica y la necesaria tercera revolución industrial, ¿no? Un proceso global que a raíz de esta pandemia puede que se vea acelerado. Y ha mencionado que Europa está en una posición de liderazgo en este proceso. Y comparto su reflexión. El problema es que dentro de Europa existen diferentes velocidades, diferentes niveles de esa transición y revolución industrial. Y el Estado español no está a la cabeza del mismo. Entendemos que armonizar a nivel europeo también sería importante. Y qué duda cabe que los fondos europeos, de los que tanto se ha hablado, pueden jugar un papel importante al respecto. Un par de preguntas sobre los fondos europeos. Una sobre la gestión. Es algo que ya hemos comentado, que ya hemos preguntado en anteriores comparecencias y que ya hemos ido conversando, y me gustaría saber si existe más claridad al respecto. Sobre todo sobre la gestión de los mismos y quiénes serán sujeto de esa gestión. Y mi pregunta va más directamente centrada a si las autonomías, de una parte, participarán en esa gestión directa de los fondos europeos. Y como en otras ocasiones le he preguntado también si se prevé, se ha hablado o se va a hablar sobre el posible rol que las eurorregiones podrían tener en la gestión de los mismos. Ha hablado del veto de Polonia y Hungría y ha dicho una cosa que me ha llamado la atención. Ha dicho que la posición europea probablemente sea invariable, pero que se podría dar una aclaración del reglamento de vigilancia sobre el Estado de Derecho. Cuando usted habla de aclaración, ¿a qué se refiere? ¿En qué términos? ¿Esa aclaración implicaría rebajar o renegociar, como acaba de comentar la compañera catalana, el mismo? Y sobre dicho reglamento, no sé si nos podrían aclarar un poco el funcionamiento y el rol, porque en el mismo, que por cierto hemos recibido hoy una explicación del mismo, se habla de sociedad civil y diferentes agentes a la hora de elaborarlo. Pero un poco cómo se hace y cómo se tienen en cuenta las minorías nacionales en la elaboración del mismo. Las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Biden hacen prever o se puede pensar que la posición de Estados Unidos en referencia al Acuerdo de París vaya a variar y también su política de cara a la multilateralidad. ¿Cómo cree usted que puede, de una parte, acelerar esto, la propia transición ecológica, por una posición de un gobierno diferente y más a favor, se supone, de dicha transición? ¿Y cómo puede afectar lo mismo también a las relaciones bilaterales con la Unión Europea y con el Estado? Ha hablado de las relaciones exteriores también y me gustaría incidir en algunos de los puntos que ha mencionado la senadora Mariona. Sobre vecindad sur, qué duda cabe que la posición de España y de la Unión de cara al conflicto de Sahara nos parece importantísima. Me gustaría saber si es tema que esté en la agenda, que se vaya a tratar y cuál va a ser su posición. Y sobre Turquía, no me gustaría repetirme mucho, pero sí que compartimos las preocupaciones de Grecia y Chipre, las entendemos, pero acabamos de ver lo que ha hecho Turquía en Nagorno-Karabaj y nos gustaría saber si ese es un tema que se vaya a tratar o si se da ya por zanjado, porque nos parece que dicha actitud flaco favor ha hecho a los acuerdos multilaterales, a los acuerdos internacionales y genera un precedente para otra serie de acuerdos y situaciones similares muy preocupante. ¿Cuál es la posición de España de cara a la adhesión de Turquía a la Unión Europea? Hablamos de un reglamento interno para los Estados miembros,
Pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los derechos que deberían respetar aquellos Estados que quieren llegar a ser miembros de la Unión Europea? Y voy a dejar ahí esta primera intervención, luego ya podemos seguir conversando. Gracias. Muchas gracias, señor Elejabarrieta Díaz, por el